de esta tarde y estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18, y los versículos que vamos a estudiar ahora es del versículo 41 al versículo 46. Así que damos gracias al Señor por darnos el privilegio de poder hablar de su palabra en esta hora. Y hemos estado viendo la historia, estamos viendo la historia de todos los reyes, tanto los reyes de Israel como los reyes de Judá. Pero ahorita hemos estado estudiando en el capítulo 17 y capítulo 18 la historia del rey Acab. Es un rey pues que por lo general a través de la historia bíblica es muy conocido debido a su carácter y de su desobediencia. Este rey Acab pues se casó con una mujer que se llamaba Jezabel. Entonces Jezabel también es otra mujer famosa, ¿verdad? Y que nadie le quiere poner nombre a las hijas, ¿verdad? De Jezabel, porque las Jezabelas son muy famosas en cuanto al pecado. Entonces vemos que este rey se casó con una extranjera, con una mujer que Dios había prohibido que no se casase, ¿verdad? Con mujeres extranjeras. Pero estamos viendo la desobediencia de todos los reyes. La mayoría de los reyes no eran obedientes a la palabra de Dios. También esta Jezabel era sacerdotisa y era sacerdotisa de dioses paganos. Ella tenía un dios, ¿verdad? Acab también se había vuelto a un dios que se llamaba Baal. Jezabel tenía otros dioses también, los dioses de acera, y de esta manera los dos se habían vuelto a la idolatría. Y ese es el problema más serio, ¿verdad? En la vida de los creyentes, Dios no está de acuerdo con los idólatras. Ahora entonces, tanto Acab como Jezabel practicaban la idolatría, tenían sus cultos con sus dioses paganos. Lo peor de Acab es que había vuelto al pueblo de Israel a la idolatría, y eso era lo que tenía a Dios enojado. Entonces Dios le dijo a Elías: ve al rey Acab y dile que durante 3 años y medio no va a llover, ni va a caer el rocío, ¿verdad? Sobre la tierra. Va a haber pues precisamente una sequía. Cuando deja de llover, lo que hay es sequía. Y el profeta Elías fue, pero Dios lo apartó y le dijo: vete a un arroyo frente al Jordán y ahí te voy a sustentar. Entonces ahí en Kirit, ¿verdad? Entonces el profeta hizo caso de Dios. Cualquier profeta hubiera dicho: bueno, ¿y para qué Dios me manda solito? Donde no hay donde alimentarse, donde no hay, donde sustentarse. ¿Por qué es que voy yo solo y la demás gente pues se queda aquí? Entonces, pero Dios le dijo: voy a enviar unos cuervos que te alimentarán. Y Dios precisamente cumplió con su promesa. Los cuervos por la tarde, ¿verdad?, le llevaban pan y le llevaban carne. Entonces el profeta estaba sustentado, porque Dios es el Dios que no nos deja solos. Dice la Escritura que Él siempre va a tener cuidado de nosotros. Y en la palabra de Dios en hebreo dice que Él no nos dejará solos. Yo estaré con ustedes. Y Él, nunca los dejaré. Hace la promesa, es una promesa, nunca los dejaré. Entonces, al profeta lo envió Dios solo
crecer en la fe, porque a través de la soledad y de estar solo tenía que esperar en Dios, y Dios le dio comida, y Dios le dio, bueno, tenía el agua ahí, ¿verdad? Hasta que se secó. También Dios le dice, bueno, cuando se terminó el agua, vete a Sarepta, ahí tengo una viuda que le he ordenado que te dé de comer. Y vemos que Elías creía en Dios, porque cuando vio a la viuda le dice, dame de comer. Entonces Elías sabía que la palabra de Dios estaba también sobre esa mujer. Entonces la mujer le dice, bueno, no tengo ahí escasez, simplemente hay una vasija con harina, ¿verdad? Y una jarra con aceite, pero ya lo voy a hacer el pan y es lo último que tenemos, vamos a comer mi hijo y yo y vamos a morir porque se acabó la provisión. Pero Elías le dice, no, susténtame a mí primero, hazme un pan pequeño y yo, ¿verdad? Te aseguro que vas a comer. Y así fue, ¿verdad? La mujer le hizo un pan a Elías, y la mujer cada vez que iba al recipiente había harina y había aceite. Entonces Dios estaba dando la provisión. No debemos de olvidar que Dios siempre va a proveer, ¿verdad? Él ha dicho, no habrá justo que mendigue pan, ¿verdad? No va a haber justo desamparado que mendigue pan. Y eso, bueno, esa provisión Dios la manda de cualquier manera, de diferentes formas. Ha habido que, bueno, estaba escuchando un testimonio de una mujer que dice que estaba orando y que había amanecido sin comida en la mañana y estaba orando con el niño. Y estaban orando, pidiéndole comida a Dios. Y dice que pasó un hombre y se rió de ellos. Y entonces la mujer le preguntó, ¿y por qué se ríe? Porque ¿a dónde está tu Dios que te va a dar de comer? Yo te oí cuando estabas orando ahí que Dios le pedía comida. Y fíjate, le dice que quien te puede dar de comer soy yo. Y le compró comida y le dio. Y se arrodilla la mujer otra vez a orar. Bueno, y dice la mujer, te doy gracias Dios porque le moviste en el corazón a este hombre para que me diera de comer. Estaba la respuesta de Dios. Entonces el hombre se quedó pensando, Dios me usó a mí para darle de comer a esta mujer y yo me estaba burlando. Entonces Dios ha prometido que no nos va a desamparar. Y Elías estaba creciendo en la fe, estaba viendo los milagros que estaban ocurriendo. Entonces Dios estaba preparando a Elías para un evento más importante. Y entonces el hijo de la viuda se murió. Y la viuda le dice, bueno, has venido aquí para traerme esta desgracia. Y el profeta le quitó el hijo a la viuda y se lo llevó y se tiraba sobre el niño y oraba al Señor, vuélvele el alma a esta criatura, a este niño. Y oró 3 veces, por 3 veces. Y entonces el niño volvió a la vida y se lo entregó a la mujer. Y la mujer dijo, hoy he visto que las palabras en tu boca son las palabras de Dios. Entonces debemos de confiar en la palabra de Dios, hermanos. Claro que sí, debemos de confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es confiable. La palabra de Dios es evidente que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir, ¿verdad? Porque Dios no miente, Dios no cambia. Él siempre va a cumplir su palabra. Debemos de tomar en cuenta y en consideración esto. También, después de esto, bueno, manda ahora el Dios al profeta y ve a dile acá que voy a hacer llover. Y entonces va el profeta de acá y le dice,
dice Dios que va a hacer llover. Pero antes de esto, quiero pedirte algo. Bueno, porque acá cuando vio al profeta, le echó la culpa, ¿verdad? Que era culpa de él, que la lluvia no cayera. Y le dice el profeta, la culpa la tienes tú, porque te has apartado de Dios, le has vuelto la espalda a Dios, te has vuelto a los ídolos. Entonces, y Dios está enojado contigo, tu familia y tú tienes la culpa. Entonces, hermanos, este rey es como cualquiera de nosotros que cuando nos pasa alguna situación, lo primero que hacemos es buscar si otros tienen la culpa. No queremos hacernos responsables, pero le dijo Elías, ve, reúne al pueblo, a los sacerdotes de Baal y a los sacerdotes de Acera, 850 sacerdotes, y vamos a vamos a tomar una decisión ahora, este día, es determinante. El profeta le dice al rey, ahora va a decidir el pueblo quién es Dios, si el Baal y los dioses de Acera o el Dios vivo en el cual yo creo, dice el profeta. Entonces tenían que tomar una decisión. Y el profeta le dice al rey, danos 2 bueyes y vamos a hacer 2 holocaustos. Vamos a poner los bueyes partidos sobre la leña, pero no se va a encender el fuego. Y vamos a clamar a los dioses, al Dios tú, ¿verdad? Con los sacerdotes vas a clamar a los dioses, ¿verdad? De Acera, a los dioses, a Baal, a los dioses muertos, a ver si te contesta y te manda fuego. Ese es el verdadero Dios. Pero yo voy a orar a Jehová y voy a pedirle que mande fuego, y si Jehová manda fuego y los tuyos no, entonces ese es el verdadero Dios. Entonces estuvieron clamando, ¿verdad?, los sacerdotes de Baal desde la mañana hasta el mediodía, y no llovía fuego. Lo más terrible era, bueno, que ese Dios Baal era el Dios, ¿verdad?, que podía hacer llover, porque era el Dios de la lluvia. Entonces, sin embargo, habían pasado 3 años y medio y no había llovido. No había llovido. Entonces Elías dice, bueno, yo tengo un Dios vivo, poderoso, y mi Dios iba a hacer llover. Y entonces viene y los sacerdotes de Baal brincaban y hacían un montón de cosas y no podían hacer llover. Entonces hacían heridas en el cuerpo, tratando de que su Dios les escuchara, y no les escuchó. Pero viene el profeta Elías y le dice, ahora vengan conmigo, vamos a ver. Y le echaron, bueno, en el holocausto que iban a ofrecer el profeta, no solamente pusieron la leña y el animal partido, ¿verdad?, sino que les dijo, échenle agua. Échenle agua. Entonces, si voy a pedir a Dios que mande fuego. Entonces, este profeta le dio ventaja todavía a los sacerdotes de Baal y al Dios de ellos. Le dio ventaja. Y en primer lugar tenía la ventaja que estaban en ese lugar, era el lugar que habían, el rey había dedicado para esos dioses y esos ídolos falsos. Entonces, y también les estaba dando la ventaja que el holocausto de Elías que iba a ofrecer tenía agua. Y Dios, entonces, y Elías pidió a Dios, haz llover fuego del cielo, porque, bueno, lo que yo quiero, dijo Elías, es que este pueblo se dé cuenta de que tú eres el Dios vivo, el Dios verdadero, y que ellos vuelvan su corazón a ti. Elías no fue un profeta que se llenó de orgullo en ese momento. Simplemente dijo, bueno,
yo quiero que la gente se dé cuenta que tú eres Dios. Y es que esa debe de ser siempre la intención, hermanos, cuando nosotros hablamos. Es que la gente se dé cuenta quién es Dios. No quién es el que está predicando, quién es el que Dios está usando como instrumento ahí. Ahora entonces, y luego pues, de que llovió fuego del cielo, el holocausto se quemó. Y entonces, ahora las cosas habían cambiado. El pueblo dijo, verdaderamente Dios es el verdadero Dios. Jehová es el verdadero Dios. Entonces, Elías dijo, agarren a los sacerdotes de Baal. Y lo degollaron, ¿verdad? A los 450 sacerdotes y quedaron muertos ahí. Entonces, Elías había terminado la campaña de la exaltación a Dios, de levantar el nombre de Dios y, bueno, y de demostrarle a la gente, al pueblo, que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Elías no se cansaba de trabajar para el Señor. No se cansaba de trabajar para el Señor. Elías dijo, vamos a subir al monte. Y oigo en mis oídos el gran ruido de la tormenta. Oigo en mis oídos el gran ruido de la tormenta. Y le dice Elías al rey, ve y come y bebe, ve a descansar. Pero Elías se fue a orar. Ahora, hermanos, qué tremendo vemos aquí, ¿verdad? ¿Qué hubiera dicho el rey, hermano, al pueblo y qué hubiera hecho él? Vamos y demos gracias con Elías, ¿verdad? Porque Dios es el verdadero. Pero ¿qué hizo el rey? Se fue a comer. Se fue a comer. Y es que a los aleluyas les gusta la comelona, ¿verdad, hermano? Les gusta, ¿no? Dice, tanto que se alargó el culto, le dije, tenemos hambre, comamos luego. Comamos luego. Ahora entonces, y me dice mi hijo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estuvo el culto del domingo? Le pregunté, ¿verdad? ¿Cómo estuvo el culto el domingo? Hubo récord, el papá me dijo. ¿Por qué? La predicación duró 20 minutos. No te creo. No, 20 minutos. Y a veces, bueno, pensamos nosotros que nosotros predicamos poquito aquí, ¿verdad? Pero, miren, lo mejor es que la gente pueda recibir la palabra de Dios. Este profeta dijo, bueno, sigamos en la campaña, vamos ahora a la oración. Oigo que va a llover. Ahora entonces, pero el rey no estaba apoyando la campaña. Le fue a comer, le fue a beber. Ahora entonces, y ahí es donde estamos, ¿verdad? Ahí es donde nos hemos quedado. Ahora, en el capítulo 18, versículo 41, en el versículo 41 dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Una lluvia grande se oye. Ahora, hermano, una de las preguntas que podemos hacer aquí, ¿cómo sabía Elías que iba a llover? ¿Cómo sabía Elías que iba a llover? Esa pregunta es interesante, ¿no? Él dijo, oigo, el ruido de la tormenta. Ahora entonces, pero para que haya una tormenta grande, hermanos, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para que haya una tormenta grande? Lo primero que vemos nosotros, ¿a dónde? Para el aguate, si está oscuro para el aguate, es que va a llover, aquí a nosotros. Ahora lo primero que vemos son las nubes, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios ha hecho para que haya lluvia, ¿verdad? Las nubes recogen el vapor del agua y se lo llevan
Y cuando ya está establecida la tormenta, chocan las nubes allá, ¿verdad? Ahí empieza a calentarse, porque va congelada la lluvia. Empieza a calentarse y empieza a caer la lluvia porque está derritiendo el lago. Esos granizos que cae es lluvia que no alcanzó a derretirse. Entonces, lo primero que necesitamos observar para que vaya a haber lluvia es que haya nubes. Pero veía acá las nubes, no había nada. Veía el sirviente de Elías que había nubes, pues no veía nada. Ahora entonces, pero Elías sí la veía. ¿Y por qué la veía Elías? Bueno, porque Elías pensaba como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Tenía convicción de que iba a llover Elías. Sí. Tenía una gran convicción. Entonces, uno de los problemas serios que muchas veces los creyentes enfrentamos es que nos falta esa convicción, ¿verdad? Y no solamente para que llueva, Yo recuerdo que en mi pueblo antes, la hermana, ahí en mi pueblo es casi las mismas tradiciones que tienen allá donde nació la hermana María Orellana. Casi las mismas tradiciones. Porque yo recuerdo que allá en mi pueblo antes, antes de mayo, sacaban procesiones para que lloviera. Y la gente iba en una procesión hasta llegaban hasta un río que quedaba lejos, ¿verdad? Y luego allá hacían sus cosas y regresaban al pueblo y decía, va a llover porque ya fuimos, decía la gente. Ya fuimos a pedirle a Dios que llueva. Pero era ridículo porque cuando venía la tormenta, todos los viejitos salían con un pacal de ceniza a hacer una cruz de ceniza en el patio, porque esta tormenta no puede hacer daño. Querían tormenta y después estaban queriendo detener la tormenta. No se entiende, ¿verdad? Ahora entonces, pero Elías, con los oídos de la fe, podía oír el ruido. A lo mejor, hermanos, tú tienes necesidad de una respuesta de Dios, una necesidad de que Dios te escuche tu petición, pero tienes que tener esos oídos de Elías, ¿verdad? Porque los oídos de Elías eran la fe, ¿verdad? La fe que él sabía que iba a llover. Ahora entonces, y vemos en el versículo 41, en el versículo 41 dice, en el versículo 42, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en la tierra, puso rostro entre las rodillas. Ahora entonces, vemos aquí lo que Elías hizo es que no se fue a la comilona, sino más bien se fue a orar. Dice que puso su rostro entre las rodillas, una señal de humillación. Una señal de humillación. Ahora, Elías conocía bien a Dios. Y él dice, bueno, Dios me ha mostrado que Él es el Dios verdadero. Pero fíjense bien que alguien podría decir, y no fue eso lo que le dijo Dios, que fuera a decirle al rey que iba a llover y se pone a orar. ¿Por qué vamos a orar por una cosa que ya dijo Dios? Hermano, precisamente ese es el deseo de Dios, que no nos cansemos de orar, que no dejemos de orar, que no dejemos la oración por un lado. Elías sabía que Dios había prometido, pero también
Elías sabía que había que pedirle a Dios que lo hiciera. Dios sabe todas nuestras necesidades, hermano. Sabe todas nuestras necesidades. Pero quiere Dios que nosotros le digamos con nuestra boca, ¿verdad? Esas necesidades que tenemos. Dios sabe los problemas, dificultades, las situaciones de la vida que estamos enfrentando, pero Dios quiere que nosotros se lo digamos. Ahora entonces, y precisamente eso es lo que va a hacer Elías aquí. ¿No? Dice Elías, es necesario entonces que yo clame al Señor. Clame al Señor. Y entonces, vamos a ver una cosa interesante aquí. Y la pregunta que hacemos, ¿dónde está la confianza de Elías? ¿Dónde está la confianza de Elías? Y vamos a ver como 3 o 4 cosas importantes aquí. Aquí vemos que Elías se arrodilló, puso su cabeza en medio de sus rodillas, en señal de humillación a Dios, y ahora él está clamando a Dios. Está clamando a Dios. Pero vamos a ver en qué se basa la confianza de Elías. En primer lugar, la confianza de Elías se basa en la palabra de Dios. Toda confianza para nosotros como creyentes debe estar basada en la palabra de Dios. Porque no vamos a escuchar hoy día, hermanos, que Dios nos hable audiblemente. ¿Verdad? Algunos dicen, Dios me habló anoche, ¿verdad? Tuve un sueño. Y entonces me habló anoche el Señor en un sueño. Yo he soñado tantas cosas, y no cosas de la vida, no cosas relacionadas con Dios. He soñado muchas veces, pero yo me baso en lo que dice la palabra de Dios. Ahora entonces, y veo, ¿verdad? Aquí Elías basando su fe en la palabra de Dios, capítulo 18, que dice en el versículo 1, dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora, Elías sabía que Dios había dicho que iba a llover. No le había dicho cómo, pero Dios había prometido que iba a llover. Ahora, entonces, Elías lo creyó. Creyó eso. Ahora entonces, el problema a veces del creyente es la duda. ¿Qué dice Santiago con respecto a la duda? A veces pedís, pero pedís mal, ¿verdad? Y dice dudando. Todo aquel que duda, hermano, no va a recibir. La duda es como una barrera entre Dios y el creyente. Aquel que dice tal vez o quizás está dudando. Bueno, por si acaso, es una duda. Por si acaso, es una duda. Hay muchos creyentes que así oran, ¿no? Tal vez, voy a ir al culto de oración, tal vez, ¿verdad? Con el apoyo del hermano ahí, la petición que pongo, tal vez el Señor. No, el Señor va a contestar. Debemos de ir con esa convicción, que el Señor va a contestar. Ahora entonces, y dice que Elías creyó que Dios, ¿verdad?, iba a enviar la lluvia. Ahora entonces, y otra cosa que tenía Elías es que no era con respecto a las ordenanzas de Dios, no era un siervo de Dios que se resistía a hacer lo que Dios le decía que hiciera. Hiram de Acab, que estaba enojado con Elías, era como buscar la muerte, ¿verdad? Pero Dios le dice: ve donde el rey. Y Acab dice: bueno, voy. Acab no es igual a Jonás. Jonás le dijo: Dios, tienes que ir a predicar el evangelio allá.
tenés que ir a predicar el evangelio allá a Nínive. ¿Y para dónde agarró Jonás? Agarró para otro lado, ¿ven? Entonces no era, Elías tenía esa dependencia del Señor y sabía que Dios lo enviaba. Él era el profeta de Dios y que Dios iba a tener cuidado de él. Bueno, y si acaso no llegaba Elías a morir, no dice la Escritura pues que si vivimos, vivimos para el Señor, y que si morimos, morimos para el Señor, ¿verdad? Para Él. Entonces, debería de ser esa la convicción de los creyentes. Ahora entonces, vemos aquí también en este versículo, una de las cosas que nos arroja, ¿verdad? También una cosa interesante es que la tarea de un siervo de Dios, bueno, es creer que Dios puede cumplir sus promesas. Porque un siervo de Dios que se pone enfrente a predicar aquí y no cree lo que está diciendo, mejor que no lo predique, ¿verdad? Porque Elías lo fue a decirle porque creía en Dios, ¿verdad? Y esa es la tarea de un predicador, ¿verdad? Además, uno también tiene que ver la perspectiva de la relación que tiene con Dios. Y a muchos de nosotros Dios nos ha hecho milagros, ¿sí o no? No, Dios ha hecho milagros. Y ese milagro debe darnos convicción de que si respondió una vez, el Señor va a responder muchas veces. Ahora también, otra de las cosas que vemos aquí es que también Elías se basó o su confianza la basó en la perfecta voluntad de Dios. Ahora en el capítulo 17, versículo 1, dice que entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, ¿era la voluntad de Dios que no lloviera, hermanos? Sí. Pero también era la voluntad de Dios que lloviera. Ahora entonces, simplemente Dios estaba castigando, disciplinando al rey y al pueblo de Israel porque le habían vuelto la espalda, y era su voluntad que ellos recibieran esa disciplina. Ahora entonces, vemos ahí que estaba dentro de la voluntad de Dios. Ahora, y otra de las cosas que vemos también es que otra de las cosas que nos puede, o el fundamento de nuestra fe puede estar basada en lo que Dios ya hizo, ¿verdad? ¿Qué había hecho Dios con Elías? Ya lo dijimos al principio, ¿verdad? Bueno, a Elías Dios le dio de comer. A Elías Dios lo envió de una viuda para que le diera de comer. Hizo esos milagros. Dios había sanado a un niño muerto. Bueno, había hecho ese milagro Dios. Entonces Elías veía el gran poder de Dios, y no solamente eso, vio el fuego que descendió del cielo, ¿verdad? Entonces la fe de Elías estaba basado y establecido en algo, ¿verdad? En algo que ya había sido hecho. Entonces, y vemos ahí que ese era el trabajo que Dios había hecho. Dios había recreado la mente y la vida de Elías para que la fe de este hombre continuara, ¿verdad? Con convicción. Entonces, también vemos en el capítulo 18, versículo 43, y dijo a su siervo
sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuélvete 7 veces, vuélvete 7 veces. Ahora, veamos una cosa interesante aquí, hermano. Veamos una cosa interesante. Las oraciones no siempre van a ser contestadas de la misma manera. Hay algunos que se cansan de orar. Yo he oído testimonios de gente que dice, bueno, yo estoy cansado de pedir lo mismo. Y no tengo respuesta. Ahora, ¿qué era lo que estaba pidiendo Elías? Que lloviera. Mandó a su criado la primera vez y le dijo, mira, si hay alguna nube por allá. No hay nada, le dijo él. Le dijo el criado, no hay nada. Entonces, ¿qué dijo Elías? Vas a subir 7 veces aquí, para arriba otra vez. Y cuando veo esta ilustración de este siervo de Elías, yo veo la cara de muchos hijos muchas veces que cuando se les manda a hacer un encargo, dicen, bueno, otra vez, vas a ir 7 veces, le dijo el profeta. Ahora entonces, ¿qué significaba? Elías tenía la convicción que en una de esas 7 veces, una nube iba a aparecer. Vas a ir 7 veces más. Ahora entonces, y eso es lo que también debe animarnos a nosotros. Debe animarnos, hermanos, no desmayar. Porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, ¿verdad? O sea, aquellas cosas que para nosotros a lo mejor parecen imposibles, ¿verdad? Que parecen imposibles. Ahora entonces, y él dice, bueno, vas a ir. Entonces, la persistencia, hermanos, es importante. En la Biblia encontramos un montón de pasajes y variados, de varias formas, que nos ilustran que la persistencia muchas veces es donde nos cansamos, pero es importante. Jesús dice que una mujer iba del juez a decirle que le hiciera justicia, y el juez no le hacía justicia hasta que el juez se cansó de ver a la mujer ahí. Le voy a hacer justicia porque esta mujer me molesta mucho. Le voy a hacer justicia. ¿Y qué nos muestra ese pasaje? La insistencia. La insistencia. La insistencia. Ahora entonces, pues Elías oró allá para que lloviera. ¿Cuánto tiempo tardó? Me imagino que no tardó ni minutos, ¿verdad? Cuando el fuego de Dios. Pero aquí estaba orando y no había lluvia. Ahora entonces, veamos otra cosa interesante aquí. Y entonces, muchas veces, el versículo 44 dice, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo, ve día acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataque. Ahora entonces, fíjense bien cómo era la dimensión de la lluvia que esperaba Elías. Un torrencial de agua que iba a tapar los caminos, que iba a haber tanto agua que no iban a poder pasar, allá como en Moncagua, ¿verdad? Cuando llueve fuerte, ahí se detienen los carros, ya pasamos una quebrada en medio de la ciudad. Ahora entonces, y le dice, bueno, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. ¿De dónde suben las lluvias, hermano? De ahí. Científicamente así está establecido. Que las lluvias
sube del mar. Y en la nube se va para otro lado, ¿no? Ahora entonces, y vemos entonces que hay una cosa importante aquí en este pasaje y me gustaría que reflexionáramos en eso, en las cosas pequeñas que en las manos de Dios pueden llegar a ser muy grandes. Las cosas pequeñas en las manos de Dios pueden ser muy grandes. Y hay muchos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, cómo ganó la guerra David a Goliat. Mire, para los tamaños que era este hombre, necesitaba a varios hombres grandes para que lo pudieran. Pero miren, armas potentes. Ahora los países poderosos se basan en armas potentes. Y cuando venga Cristo a esta tierra, le van a hacer una guerra con armas potentes. Las armas nucleares, ¿no? Le van a hacer una guerra con armas potentes. Pero ¿cómo gana la guerra Dios? Le dijo, y David agarra una pequeña onda con una piedra y la deja ir en la mera frente. Y murió el gigante. Una pequeña onda en las manos de un hombre, Dios lo puede hacer cosa grande. Cosa grande. Bueno, ahora vámonos a otra cosa. Bueno, Jesús, cuando vino a esta tierra, le dijo a sus discípulos, denle de comer a la gente. ¿Y de dónde? Dijeron los discípulos, ¿verdad? ¿De dónde? Si no tenemos, para darle de comer a esta gente necesitaríamos mucha plata. Mucha plata. Bueno, pero de 5 panes, Jesús le dio de comer ¿a cuánto? Sí, a 5,000, sin contar los niños y las mujeres. ¿Y cuántas canastas sobraron? 12 canastas. Las cosas en las manos de Dios, hermanos, pueden hacerse muy grandes. Ahora entonces, pon cualquier situación de tu vida en las manos de Dios, ¿verdad? El principio debemos de aprender aquí. Toda aquella dificultad, aquella situación, problema, enfermedad o cualquier situación de la vida que tenga en las manos de Dios puede ser la diferencia. Pero muchas veces nosotros las cargamos nosotros, ¿verdad? Cargamos aquellas cosas y no las queremos. El apóstol Pedro dijo, bueno, que había que dejar esas cargas sobre él. Y la ilustración que hace Pedro es como un luchador que se agarra y se eleva para arriba y te deja caer en el cuadrilátero. Entonces, de esa manera, ¿no? Es que Dios dice, bueno, si ustedes quieren descansar en toda situación de su vida, dejen caer eso pesado, eso que ya no pueden sobre mí. Y yo voy a llevar esas cargas. Ahora entonces, porque en las manos de Dios todo se hace la diferencia. Ahora entonces, y dice aquí, ¿verdad?, que el criado vio una pequeña nube y le dijo, ve avísale al rey entonces que viene un gran aguacero y que se apure porque si no, no va a llegar a su casa. Se va a quedar en el camino. Se va a quedar en el camino. Ahora entonces, y dijo él. Entonces, una de las cosas que aprendemos ahora es que Dios contesta las oraciones. Ahora vemos aquí, el profeta oró, la lluvia viene. La lluvia viene. Ahora entonces, en el versículo 45 dice, aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia,
y subiendo acá vino a Jezreel. Ahora entonces, inmediatamente vieron la lluvia, el rey se pone de camino, ¿verdad?, a Jezreel. ¿Saben cuántos kilómetros había de donde estaban del Monte Carmelo? Ahí donde estaban a Jezreel, 16 kilómetros. 16 kilómetros. Ahora entonces, no estaba cerca. Para llegar, bueno, en aquel tiempo, en un vehículo, bueno, en este tiempo, en un vehículo, no, 16 kilómetros sería algo rápido, ¿no? Y es un poco rápido. Pero en aquel tiempo, aquellos carros no eran como los de ahora, ¿verdad? Eran tirados por caballos. Y entonces, y las calles no eran como las de hoy, no eran pavimentadas, ¿no? Ahora entonces, 16 kilómetros tenía que recorrer para llegar este hombre. Ahora, pero lo más sorprendente no es que el rey fuera en un carro. Lo más sorprendente no es eso. ¿Cuál es lo más sorprendente? Veamos en el versículo 46. En el versículo 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Ahora, ¿se subió Elías en el carro con el rey? No. El rey era un hombre real. No podía subir a cualquiera en su carro. Solo la familia real podía ir ahí. Ahora entonces, pero ¿cómo iba Elías? Adelante del carro. ¿Y cómo era posible esto, hermanos? Solo corriendo. Corriendo 16 kilómetros a la carrera. ¿Cuántos aguanta usted, hermano? A la carrera, ¿cuántos aguanta? De aquí a Moncagua llegará, hermano, a la carrera. Sí. Ahora entonces, este profeta, pero veamos lo interesante, este profeta dice que se va a la casa. Y bueno, y uno podría decir, ¿cuál fue la locura de correr adelante de un carro? Como allá en mi pueblo la primera vez se llegó, allá le decían la camioneta. Llegó la camioneta. Pero ahí era el primera vez un bus allá en San Gerardo. Y la gente se dio cuenta, ¿verdad?, que iba a llegar bus. Antes de llegar a San Gerardo hay una gran cuesta, ¿verdad? Y para llegar a San Gerardo, de la cuesta a llegar a San Gerardo hay como casi 1 kilómetro, ¿no? Y la gente fue a esperar al bus allá arriba. ¿Y sabe qué hizo la gente cuando venía el bus? A la carrera, todos detrás del bus, pues. A la carrera detrás del bus, como nunca había visto algo como eso, ¿verdad? Y entonces, y los pasajeros venían sacando las manos y pidiéndole adiós a la gente, ¿verdad? Ahora, por primera vez, un bus en San Gerardo. Yo recuerdo, yo estaba bien pequeño, pero todavía recuerdo que detrás de ese bus toda la gente en la carrera. Ahora, pero ahora pensemos, Elías adelante del carro a la carrera. Bueno, entonces, pero ¿sabe por qué? Los reyes usaban un vocero que iba anunciando que el rey iba al rey. La gente debía de saber que el rey iba, ¿verdad? Ahora, pensemos ahora en algo importante, hermano. ¿Dios restaura la vida de los creyentes, sí o no? Claro que sí. La restaura. Hay muchos creyentes rebeldes que no quieren confesar sus pecados, ¿verdad? Y no quieren humillarse delante de Dios y decir, yo he pecado. Fíjense bien que el profeta era un acusador enviado por Dios del rey que se había vuelto a los ídolos y que le había vuelto la espalda a Dios. Pero ahora el profeta iba anunciando que el rey ahí iba sirviéndole al rey. Ahora, ¿por qué fue la diferencia? Porque el Dios
había restaurado la vida de este rey también, ¿verdad? El rey reconoció que Dios era el verdadero Dios con Israel, con el pueblo. Entonces significa que Dios restaura la vida de la gente, de los creyentes. Ahora, vemos eso interesante, ¿no? Y vemos también otra cosa que podemos aprender aquí. Es que cuando la gente se vuelve a Dios, bueno, Dios va a tener gracia y misericordia de ellos. ¿Cuál fue la gracia y la misericordia que tuvo de Israel, el rey? Dios. ¿Cuál fue la gracia y la misericordia? La lluvia. ¿Cuántos años tenía de no llover? 3 años y medio. Dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual a las nuestras, es decir, con las mismas debilidades que nosotros. Pero Elías oró y llovió. Ahora pensemos, hermanos, en 3 años que no llueve. ¿Cómo estará todo? Bueno, vemos la desgracia que había en Israel, ¿verdad? No había ni qué comer, pues. Las plantas se secan, la hierba se seca. ¿Cómo cuando el profeta va al rey, qué andaba haciendo el rey? Buscando agua. Y nosotros aquí podemos ver, hermanos, en 3 o 4 meses que no llueve aquí en este país, podemos ver los efectos de la lluvia. No hay cosecha. Y si no hay cosecha, no hay comida. Entonces, vemos que la lluvia pues afecta. Y Dios le dio la lluvia otra vez. Le dio la bendición de tener la lluvia otra vez. Esto significaba que la bendición venía otra vez. Entonces, vamos a ver, aquí prácticamente en este capítulo vamos a hacer algunas conclusiones de algo que he aprendido. Vamos a ver de algo que aprendimos en el capítulo 17 y el capítulo 18. No quiero tocar el capítulo 19 porque es un pasaje que lo dejaría cortado el mensaje. Entonces, dice, bueno, vamos a ver, ¿cómo se llamaba el rey, hermanos? El rey, ¿cómo se llamaba? Acab, el rey Acab. Se casó con una mujer que se llamaba Jezabela. Y entonces, por eso ahora, si ustedes ven que todos los predicadores que no les gustan las mujeres cuando andan de falda corta, cuando andan de pantalones, y cuando andan de aritos, y cuando andan pintadas, le llaman la Jezabela, ¿verdad? Ahora entonces, ¿cuál era el oficio de Jezabela, hermano? ¿Cuál era el oficio de Jezabela? Era una sacerdotisa de los Baales y de los ídolos de Acera. Era buena gente esta mujer que, orientaba a los demás, además gente que se volvieran al Dios verdadero, no, estaba en contra de Dios. Estaba en contra de Dios. Ahora entonces, por lo tanto, Dios no aprueba que la gente busque los ídolos. No aprueba la idolatría. No prueba porque cuando haya idolatría le damos la espalda a Dios. Le damos la espalda a Dios. Ahora entonces, y esto pues llevó al rey a una decadencia espiritual con el pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito de mostrarnos estos pasajes del Señor? ¿Y qué es lo que quería que nosotros aprendiéramos, hermanos, al quitarles la lluvia? Al quitarles la lluvia. ¿Cuál es el propósito verdadero de Dios? Al quitarles la lluvia y ponerles una disciplina. ¿Cuál era el propósito? ¿Cómo dijo el profeta? Bueno, cuando él oró que lloviera fuego, ¿qué fue lo que dijo el profeta? Bueno, dijo, yo lo que quiero, dijo el profeta, es que conozcan quién es el Dios verdadero y también que sus corazones se vuelvan a Dios.
Ahora entonces, ese es el deseo de Dios. Cada vez que hay una disciplina, ¿verdad?, en la vida de los creyentes, no deben de verlo solo como malo, sino como algo bueno que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. La disciplina es algo bueno, porque aunque la gente dice que no le gusta la disciplina, pero dice en Hebreos que la disciplina es para hacer algo bueno en la vida. El rey y el pueblo aprendió, se volvieron el Dios vivo hasta este momento, ¿verdad? Los creyentes no somos muy estables, ¿verdad? Hasta este momento, bueno, y por lo tanto Dios sigue viendo la vida y observando la vida de todos nosotros. Y ojalá que no cayéramos en la decadencia espiritual de Israel, porque la decadencia espiritual de una iglesia también trae gracia en la vida de la iglesia. Dios ya quitó 7 iglesias y las tenemos ya registradas en la Escritura por la decadencia espiritual que ellos tenían. Pero como testimonio de algo que nosotros vivimos, fuimos a una iglesia, a asistir a una iglesia aquí, en un lugar que se llama El Pescoyón, al lado de Cesoria. La gente ahí tenía una decadencia espiritual, no se llevaban entre ellos y había un gran misticismo. Los profetas dentro de la iglesia se peleaban y sacaban las pistolas y se las ponían. Era algo verdadero, hermano. No es una cosa inventada. Los profetas andaban pistolas dentro de la iglesia cuando llegaban al culto. Ahora entonces, y nosotros que íbamos a asistirlos a predicarles, decían que nosotros éramos falsos predicadores. Al hermano, al hermano cuando llegaba con la barba, ¿verdad?, no lo quería. No lo quería ir con la barba. Entonces vemos pero ¿saben qué pasó con esa iglesia? Desaparece. Yo no sé si todavía se mantiene esa iglesia ahí, porque como que había agarrado otra gente de esa iglesia y han tratado de revivirla otra vez, pero no, cuando hay una decadencia espiritual, las iglesias desaparecen, ¿verdad? Entonces, confiemos en ese Dios vivo, en el Dios de Elías, es el Dios nuestro, hermanos, está vivo. Y ese es un Dios en el que debemos de confiar para siempre. Vamos a orar entonces.